En estos momentos comenzamos con William Aguilar de Canal 21. Buenas tardes, presidente. Consultarle, ya ha finalizado o se ha levantado la alerta que había por el tsunami. ¿Cómo está la situación en este momento? Si nos comenta, porque también la Embajada Americana ya lo aclaraba a través de Twitter qué fue lo que sucedió. Y lo otro, ¿cómo ve el hecho de que hoy la compañía que vendió las armas a la Fuerza Armada hoy se haya presentado a la Fiscalía General de la República? Y si nos puede regalar un poco más de detalles de ese tema, si se puede, presidente. Gracias, claro que sí. Bueno, lo del tsunami, gracias a Dios, ya no hay alerta de tsunami, ya se descartó. La alerta de tsunami normalmente se da, hay un sistema que se llama el Pacific Tsunami Warning Center, que es por sus siglas en inglés PTWC, que es del NOAA, que es del Servicio NOAA de Estados Unidos, de la Agencia NOAA de Estados Unidos, que ellos tienen miles de boyas en todo el Océano Pacífico. Entonces, estas boyas detectan el movimiento del agua y cuando hay un movimiento normal, pues emiten una alerta. Cuando una sola boya emite una alerta, pues esa alerta no llega hasta acá porque puede haber sido un animal o algo. Cuando bastantes boyas detectan la alerta, entonces se entiende que es un tsunami y se puede calcular más o menos incluso el tamaño, velocidad y la dirección a la que va. Es un sistema bastante moderno que puede predecir tsunamis. En esta ocasión fue un poco extraño porque la alerta no vino del Pacific Tsunami Warning Center, sino que vino del NOAA, sino que vino de un piloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que estaba sobrevolando el Océano Pacífico y él vio algo que parecía un tsunami. Calculó él totalmente de una manera responsable, calculó la trayectoria posible de lo que él veía que podía ser un tsunami y la trayectoria era la costa norte de Nicaragua, que colinda con prácticamente, nuestra costa oriental. Y pues nuestro país es pequeño, pudiera incluso ser toda la costa. Además, los cálculos de un piloto en un avión, pues pudieran moverse, ¿no? Pudieran habernos afectado. Entonces, el gobierno de Estados Unidos decide emitir una alerta preventiva y nosotros decidimos amplificarla. Nuestro sistema de monitoreo, incluso inmediatamente dijeron, nosotros no detectamos nada. Pero no podemos descartar que un piloto de la Fuerza Aérea, él sí vio algo. ¿Qué vio? Pues solo él sabe, ¿no? Pero él sí vio algo que parecía un tsunami. A nosotros eso nos cayó como balde de agua fría por varias razones. En primer lugar, porque nuestro país es un país vulnerable, lo hemos visto. Y es decir, y lo peor que en el caso de un tsunami, a diferencia de las lluvias, hay poco tiempo para prepararse, es decir, son minutos los que tenemos para prepararnos. Entonces, emitimos la alerta inmediatamente y movilizamos para que se retirara la gente que estaba en la orilla de la playa y sobre todo las embarcaciones pequeñas que están probablemente camaroneras o pescando, que se retiraran de la playa, también la gente que vive a la orilla de la playa o que trabaja a la orilla de la playa o los veraneantes que se retiraran de ahí para tierras más altas. Generalmente los tsunamis no son tan gigantescos y con solo retirarse un poco uno puede ponerse a salvo. Se movilizó la Fuerza Armada, Protección Civil, el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil, así como el Ministerio de Medio Ambiente. Luego, Estados Unidos emitió otra alerta del Departamento de Estado en Travel USA, que son los que se encargan de emitir alerta a los ciudadanos norteamericanos que están en todos los países del mundo, y emiten nuevamente la alerta de que había una posibilidad de tsunami. Y eso nos preocupó aún más porque ya eran dos alertas, una del gobierno a través de la embajada y otra del gobierno a través del Departamento de Estado. Fueron más de 6 tweets con la alerta. Estuvimos en constante comunicación con el gobierno de Estados Unidos y luego cuando ya se determinó que no pasaba nada, que ya no había ninguna otra información que corroborara lo que el piloto había manifestado, pues se retiró la alerta y se anunció en una conferencia de prensa en la que yo estuve vía telefónica incluso. Y se hizo por redes sociales y se quitó la alerta de que la gente pudiera regresar a la playa, aunque el gobierno se mantiene, no alerta, pero pendiente de que no se vaya a haber dado alguna situación. Algo vio el piloto. Probablemente, incluso nos decía, porque tenemos un torneo de surf esta semana, y nos decía el presidente del torneo de surf
pasa muchas veces de que los oleajes al interior del Océano Pacífico son muy altos y alguien que no tiene el ojo experimentado como el de estas agencias o que no tiene la información técnica de las boyas puede confundirlo con un tsunami. Pero bueno, bien dice el dicho, más vale prevenir que lamentar. Así que yo prefiero haber prevenido y que no haya pasado nada, gracias a Dios, y no haber prevenido y que ni Dios lo quiera hubiera pasado algo y no nos lo hubiéramos perdonado, que hubieran habido vidas salvadoreñas que hubieran fallecido. Gracias a Dios, pues no pasó nada y podemos estar tranquilos y pueden estar seguros de que el gobierno a la menor posibilidad de que algo pase, vamos a avisarle al pueblo salvadoreño. Mientras tanto, estemos tranquilos que no hay ninguna alerta ya vigente. Sí, lo de las armas. Bien, yo entiendo que la empresa, esta vendedora de armas, cuyo dueño es el presidente de Arena, fue a llevar una copia del contrato a la fiscalía. El Ministerio de Defensa ha encontrado más delitos de los que originalmente se denunciaron y van a llevar un complemento de la denuncia. Porque una de las cosas que encontraron es que se permutaron armas del ejército, es decir, esta empresa, Centrum, que es la empresa cuyo dueño es el presidente de Arena, recibió armamento de la Fuerza Armada. Incluso estaba viendo que hay cables incluso de Wikileaks en donde los Estados Unidos estaba preocupado porque hay armamento de los Estados Unidos que la Fuerza Armada entregó a esta empresa para luego que esta empresa hiciera con ese armamento privativo de la Fuerza Armada a saber qué. Evidentemente, como es un armamento que solo puede ser usado por Fuerzas Armadas, ni siquiera por policías, solo pudo haber sido vendido a gobiernos extranjeros. Habría que ver si esta empresa le vendió o a qué gobierno extranjero y cuándo se lo vendió, en cuánto se lo vendió y que este gobierno lo corrobore. Pero aunque lo haya hecho, que hay una duda sobre qué pasó con ese armamento, es también interesante ver bajo qué ley se acuerpó el Ministerio de Defensa para entregar armamento perteneciente al gobierno de El Salvador y a las Fuerzas Armadas. Nosotros en la alcaldía de San Salvador, cuando cambiamos las luminarias para poder entregar luminarias a otras alcaldías y que lo hicimos en evento público y luminarias, no armas, tuvimos que votar 3/4 partes del Consejo de San Salvador para poder hacer esa entrega de donativo. ¿Dónde estuvo la votación? ¿O bajo qué ley se hizo esa entrega de armamento a una empresa privada? Y si se le iba a entregar a un gobierno extranjero, ¿por qué no se hizo el trato directamente con el gobierno extranjero, sino que se hizo con una empresa privada que además es propiedad de quien ahora es presidente de Arena? Entonces, evidentemente, yo creo que hay mucha más tela que cortar en este caso. Incluso se han encontrado compras de armas de millones de dólares, armas inservibles, como es el caso de unos cañones, que además yo pregunto por qué se compran cañones de guerra en un país que no está en guerra. Mucho más cuando se entrega en pago de esos cañones de guerra más de 2 millones de dólares, que además no funcionan, y se entregan en pago ametralladoras, AK-47, M16, MP5, M16 recortadas y armamento que sí se necesitaría para combatir la delincuencia. Así que además hay millones de dólares que se compraron de la PNC a esta empresa Centrum y a esta otra empresa Keops, que también es propiedad del presidente de Arena, que se hicieron en el tiempo que Rodrigo Ávila fue presidente de la Policía Nacional Civil. Y como hemos visto en diversas reuniones, el hermano de Rodrigo Ávila es el asesor del ahora presidente de Arena. De hecho, lo acompaña en múltiples reuniones. Ustedes lo han visto en las reuniones que han tenido, que siempre lo acompaña el hermano de Rodrigo Ávila, quien le compró estos millones de dólares en armamento cuando era director de la Policía Nacional Civil. Entonces, aquí hay muchísima tela que cortar. Yo estoy seguro de que lo que se denunció en su momento no solo es real, sino que es poco a la par de lo que va a ir saliendo con el tiempo. Y pues yo solo espero que las instituciones hagan su labor, hago un llamado al Fiscal General de la República para que haga su labor diligentemente, de una manera objetiva, transparente, seria y contundente, para no permitir que estos delitos, que estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de tráfico de armas, es decir, uno de los delitos penados internacionalmente más grandes. Así que, además,
uno se pone a pensar cuántas de estas armas no pudieron caer en malas manos y han sido ocupadas para asesinar salvadoreños. Así que, además de otras irregularidades, por ejemplo, se compraron los cañones que no se necesitaban a $2 millones en el 2013, se entregan en el 2016, 3 años después. ¿Quién entrega 3 años después? Pasó el gobierno y entregaron 3 años después, y luego ahora, 2019, 3 años después, todavía no funcionan. Y sale el dueño de la empresa diciendo, no, es que no funcionan porque tenían que haber comprado 4. ¿Y cómo vendió 2 en el 2013? Los entrega 2 en el 2016 y en el 2019, una vez sale a la luz, dice que tenemos que haber comprado 4. Entonces realmente es grave. Creo que lo que está pasando aquí es la punta del iceberg de lo que realmente ha pasado. Y bueno, vamos a tratar de que funcionen las instituciones en nuestro país. Ojalá así sea. Nosotros vamos a seguir empujando para que se sepa la verdad de lo que sucedió con todas estas negociaciones de armamento que iban, ojo, no solo de un lado al otro, sino que también del lado del gobierno hacia afuera, porque realmente han estado jugando con la seguridad, han estado jugando con armas y han estado jugando con las vidas del pueblo salvadoreño. Gracias. Finalizamos con Sara Méndez del noticiero. Buenas tardes, son varias preguntas. La primera, su opinión sobre la renuncia de Evo Morales en Bolivia. Además, la semana pasada, Norman Quijano brindó declaraciones en una sede fiscal en San Salvador. También la solicitud de 91 y 109 millones de dólares para los fondos de la fase 2 y 3 del Plan Control Territorial. Y en redes sociales han circulado fotos de Osiris Lunes supuestamente en un jet privado. Sí, gracias. Bueno, la primera. Bolivia. Bolivia, sí. Nosotros queremos tener un poco de cautela en el tema de Bolivia. Si bien entendemos que el día de ayer renunció el presidente de Bolivia, ya hoy lo hizo por escrito. A quien le tocaba sucederlo era el vicepresidente, pero el vicepresidente también renunció. Luego le tocaba sucederlo a la presidenta del Senado, pero también renunció. Y ahora se ha creado una especie de vacío constitucional en Bolivia. Sabemos que siguen habiendo manifestaciones, saqueos, etcétera. Así que nosotros vamos a ejercer un poco de prudencia en no lanzar un comunicado oficial de parte del gobierno de El Salvador aún en el tema de Bolivia. Solo lo que sí hacemos es un llamado al pueblo boliviano a la paz, a la tranquilidad, a la calma, y decir de que cuentan con este pueblo salvadoreño que está aquí para apoyarlos en lo que necesiten, pero sí queremos ejercer un poco de precaución antes de emitir un comunicado oficial sin entender bien cómo va a aterrizar todo este polvo que se le ha aventado en Bolivia, que hasta ahorita no ha aterrizado. Sabemos lo que ha pasado, pero no sabemos las cosas, en qué va a terminar lo que está pasando ahorita. El segundo tema, la declaración de Norman Quijano, pues a mí me parece que, bueno, o sea, no sé hasta dónde va a llegar él, porque él cada vez que sale dice otra cosa, pero casi siempre dice, juro que no, bueno, la penúltima vez dijo, juro ante la patria, ante mi familia, que nunca me he reunido con pandilleros, pero hay un video de 27 minutos enteros, donde sale él reunido con pandilleros, y entonces, ¿qué va a pasar cuando el video salga a la luz? Es decir, no va a poder decir que eran vendedores de nylon, él va a tener que explicar no solo por qué se reunió con pandilleros, sino por qué dijo que no se había reunido con ellos, y por qué juró ante la patria, ante su familia, hace unos días que no se había reunido con ellos, cuando evidentemente sí se reunió con pandilleros para negociar las elecciones del 2014, cuando él era candidato presidencial. Así que creo que, bueno, él está cavando su propia tumba, y al final de cuentas la realidad lo va a alcanzar. El tercer tema, los fondos de la fase 2 y la fase 3 del Plan Control Territorial, creo que es indiscutible el éxito de la fase del Plan Control Territorial, y creo que es necesario y es importantísimo que podamos darle continuidad a ese plan. Se han reducido los homicidios de antes, meses que teníamos, bueno, tuvimos un mes en el gobierno anterior de más de 900 homicidios, y hemos llegado a meses de 112 homicidios. Tuvimos un mes el mes más seguro desde los acuerdos de paz, decimos porque antes del acuerdo de paz no habían estadísticas, el mes pasado. Antes de eso tuvimos el tercer mes más seguro desde el acuerdo de paz, y antes de eso en agosto tuvimos el segundo mes más seguro del acuerdo de paz, que en ese momento fue el mes más seguro de los acuerdos de paz. Los homicidios han bajado dramáticamente, casi en un 60-70%.
a pesar de que hay gente que quiere insistir de que han subido los desaparecidos, el mismo fiscal general de la República lo ha desmentido, los desaparecidos no han subido, lejos de eso se han reducido y sobre todo se han reducido no solo en el año, sino que se han reducido aún más de junio a la fecha, que es de donde estamos gobernando nosotros, y se han reducido aún más desde la implementación del Plan Control Territorial a la fecha. La reducción en desaparecidos no es de la misma magnitud de la reducción de homicidios por una sencilla razón. Los homicidios son homicidios. Y la reducción ha sido 60% o 70%. Pero los desaparecidos no todos terminan en homicidios. Entonces la reducción ha sido menor, es una reducción del 30%, pero evidentemente la reducción no puede ser de la misma magnitud porque hay desaparecidos que no terminan en homicidios, sino que terminan en migraciones, o en alguien que huye de su hogar, o en alguien que huye con su pareja, o incluso por deudas, o huyen de la inseguridad del caso de pandillas, pero no terminan en homicidios, y algunos que sí terminan en homicidios, que son los que luego se suman a las estadísticas de homicidios. Entonces, si bien no se puede empatar homicidios con desaparecidos, porque son diferentes motivaciones en la mayoría de los casos, cuando terminan en homicidios se suman a la estadística de homicidios, y en todo caso, el mismo fiscal general de la República ha dicho y ha manifestado que se ha reducido la cantidad de homicidios, de desaparecidos, y eso nos dice que la reducción drástica de homicidios no puede estar escondida en los desaparecidos porque esos también han bajado. Así que yo hago un llamado de nuevo a la Asamblea Legislativa a aprobar la fase 2, que es la parte de oportunidades, es la parte de la prevención, que es importante para hacer un plan holístico, que no sea simplemente un plan de represión, y aprobar la fase 3, que es la fase de la modernización y la mejora de condiciones para nuestros policías y para nuestros soldados que están dando la vida por nosotros, están arriesgando su vida, están poniendo el pecho ante la delincuencia para mantenernos seguros, y es increíble que no se le quieran aprobar los fondos para dotarlos de la tecnología, de los instrumentos y de las condiciones necesarias, que es lo que va aprobado en la fase 3. Ambas fases ya fueron aprobadas por unanimidad en el Consejo de Gobernadores del BESI, y solo falta que sean aprobadas por la Asamblea Legislativa, que creo yo que en lugar de estar haciendo comisiones que no llevan a nada, deberían de estar trabajando en pro del pueblo salvadoreño y apoyando un plan. Ojo, alguien puede estar a favor o en contra del gobierno, la mayoría está a favor, hay una minoría en contra, pero lo que no podemos negar es que el plan control territorial, y eso no lo decimos nosotros, lo dicen todas las encuestas de opinión de las universidades, las internacionales, las de los medios de comunicación, es aprobado por el 95% del pueblo salvadoreño, es decir, 19 de cada 20 salvadoreños aprueban el plan, 95 de cada 100. Entonces, hacerle un llamado a los diputados a que se pongan del lado del pueblo salvadoreño, ya lo dijo el presidente de la Asamblea Legislativa, Mario Ponce. Si es un plan que está funcionando por primera vez en décadas, tenemos la esperanza de poder acabar con la delincuencia. Lo menos que puede hacer la Asamblea Legislativa es aprobar los fondos para que siga funcionando el plan control territorial, y no solo para mantener las estadísticas, sino para reducirlas aún más y convertirnos en un país que es el que todos anhelamos y soñamos, que es un país seguro. No lo somos todavía, estamos lejos de serlo, pero vamos en ese camino y necesitamos esos recursos para lograr ese objetivo que es el sueño de todos los salvadoreños, o al menos del 95% de los salvadoreños. En el caso del director de centros penales, Osiris Luna, entiendo que él aclaró ayer que él fue a un viaje a México de seguridad, fue en vuelo comercial, no fue pagado ni siquiera el vuelo comercial por el Estado salvadoreño, y allá en los viajes internos en México para conocer las experiencias de los C5 y de las experiencias de seguridad allá en México, se trasladó en vuelo privado ofrecido por las mismas personas que lo invitaron al viaje, incluyendo los vuelos comerciales de Avianca, digamos. Ahora, decirle al pueblo salvadoreño, este gobierno no ha gastado un solo viaje de vuelo privado y no lo va a hacer, mucho menos para un funcionario. Los únicos vuelos que se han aprobado, que se han pagado, son vuelos comerciales. Y en este caso ni siquiera se aprobó gastos de vuelo comercial. Es decir, en este viaje no hay ningún registro de nada, no hay registro porque se han perdido, simplemente no ha habido pago de vuelos comerciales o de alimentación o de hotel o mucho menos de vuelos privados, en este caso. Y en general, decir que no se va a tolerar ninguna erogación para vuelos privados y vuelos comerciales, decir en Avianca o en Copa o en American o en United, únicamente cuando esté justificado. En este caso ni siquiera eso, pero en otros casos pues simplemente tiene que estar
perfectamente justificado el viaje, entonces se van a autorizar vuelos comerciales. Vuelos privados no se va a autorizar a nadie, no se ha autorizado ninguno desde el 1 de junio a la fecha y no se va a autorizar ninguno de aquí hasta que termine este quinquenio.